Bienvenida Silvia Alonso, es la coordinadora del movimiento Laudato Si Argentina, antes Global Catholic Climate Movement. Bienvenida a este espacio de Tigmas. Muchas gracias por invitarnos, Agustín. Bueno, quisiera arrancar por ahí, este cambio, ¿no? Primero tenía un nombre, luego otro. ¿Cómo nació este movimiento? A ver, el movimiento nació formalmente en enero del 2015, pero varios veníamos trabajando desde antes. Yo coordinaba un equipo que se llama EDIPA, Equipo Diocesano Pastoral Ambiental de la Diócesis de San Isidro. Vieron que en la iglesia hacemos todo largo. Y ese que durante años, en la época que todavía estaba Casareto como obispo, la Comisión Diocesana de Medio Ambiente, que era como nació, fue el único equipo ambiental probablemente de la Iglesia Argentina. En el año creo que fue 2008, pero no estoy segura, pero alrededor de ahí se hizo el primer congreso de la doctrina social de la Iglesia, estando todavía Casareto como obispo, y se armó por primera vez una de las comisiones ambientales. Y ahí conocí personalmente al padre Lucio Florio, que es el presidente de la Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión, al doctor Pablo Canziani, que hubo un año que hubo un premio Nobel que se compartió entre el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y Al Gore, el que fue vicepresidente de Estados Unidos, por una película también relacionada con el cambio climático que se llamó La Verdad Incómoda. Si no la vieron, véanla. Ese año el premio se dividió entre dos, entre Al Gore y el IPCC. Y el doctor Pablo Canziani, un doctor en física, colaboró con los primeros informes del IPCC. Bueno, allí entramos en contacto con más gente interesada en la cuestión en la iglesia, y Pablo se encuentra con el actual director del entonces Movimiento Católico Mundial por el Clima, ahora Movimiento Laudato Si, y empieza a generarse masa crítica, y así es que con otras organizaciones y otras personas de otros países, de otros continentes, nace en ese momento MCMC, lo hago cortito, porque si no, no pasamos la tarde. Y Pablo conoció como digo, al actual director, Tomás Insúa, también argentino. Así que en la fundación del movimiento Laudato Si hay 3 argentinos. Pablo Canziani, Tomás Insúa, actual director ejecutivo, aunque está en transición para cambiar, y bueno, y yo, y el EDIPA, porque yo no estaba como persona, sino como coordinadora del equipo de San Isidro, que todavía pertenezco al equipo. Pablo se encuentra con Tomás cuando estaba en Harvard, ahora Tomás está en Roma. Y ahí fue creciendo la idea, que se abona con un viaje que hace Tomás a Filipinas. Y después el Papa va en 2015, justamente. En 2013 había habido un enorme tifón, lo que fue un super tifón con millones de personas desaparecidas, muertas, casas destruidas. Y ahí toma mucha conciencia el cardenal Tagle, que era arzobispo de Manila en ese momento. Después fue presidente de Cáritas y no me acuerdo en qué otra organización de la iglesia también. Bueno, y todo esto fue suficiente para que naciera el movimiento. Y de 2015 hasta estamos en 2023, así que hasta 2020 más o menos, se llamó Movimiento Católico Mundial por el Clima, pero ya veíamos que el clima no es el único problema que tenemos como humanidad. El clima es uno de los principales, pero no el único, y está totalmente relacionado con otros problemas. Si les interesan, vean los límites planetarios, por ejemplo, de la fundación del SEI, el Instituto de Sustentabilidad de la Universidad de Estocolmo, y estudien lo que habla un economista, que además está en Economía de Francisco, que se llama Kate Raworth, creo que
que habla de la economía de la dona. Así que con todo eso nace el movimiento y empieza a crecer. Y Latinoamérica es uno de los países donde más crece. Y como les decía, al ver que empezaban a surgir otros temas que deberíamos abordar, no solo el clima, no el clima desconectado de las otras cosas, es que empezó a nacer la idea del cambio de nombre y se hizo un proceso que hoy llamaríamos sinodal, donde durante 2 años, con ayuda de expertos, etcétera, y consultando a todos los países de diferentes culturas, no es tarea fácil, incluso entre los países latinoamericanos, que se supone que hablamos el mismo idioma, pero tenemos cada lío que ni les cuento. Sí, sí, sí. Así que así nació y así cambiamos el nombre. Muy bien. Bueno, lleva el nombre de la encíclica Laudato Si, alabado seas, del canto a las criaturas del Papa Francisco. Del Papa Francisco, tomado del canto de San Francisco de Asís. Del canto de San Francisco. Sí. Tal vez como un estigma lindo, llevan un poco la bandera de un movimiento verde, ¿no? Y que sea una encíclica verde, pero esconde una encíclica social. ¿Puedes contarnos un poco por qué? A ver, cuando la encíclica nació en un momento muy particular, no fue casual que Francisco la firmara, ahora va a ser un año, el 24 de mayo, en realidad se publicó unos días después, pero el aniversario de la encíclica que nosotros conmemoramos como la Semana Laudato Si es el 24 de mayo. Pero justo ese año, 2015, se anticipa la encíclica a 2 eventos muy importantes. Uno fue la COP del Clima, las del IPCC, esa que les menciono. La COP es la Conferencia de las Partes, que es la reunión de los países, de los niveles más altos de los países. Y así nació la COP, que se conoce como el Acuerdo de París. Un acuerdo sobre el cambio climático donde nos dice que tenemos que llegar a 2030 máximo 2 grados respecto de la edad preindustrial. La verdad es que después se bajó a 1,5 grados y la verdad es que no estamos llegando. Pero eso es otra discusión. Encíclica y viene Acuerdo de París y también vienen los ODS, los organismos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que reemplazaron a los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No cumplimos lo del milenio, vamos a no cumplir lo del desarrollo sostenible y vamos a no cumplir el Acuerdo de París. Esto para que sepamos en qué estado estamos. ¿Esa era tu pregunta o me tragué algo? No, perfecto. Voy a dejar esto del optimismo para dentro de un minutito. Me quedó algo para decirte, Dilo, importante, lo de la encíclica verde. Decilo. No es una encíclica verde. Incluye lo verde, pero es una encíclica social. Es parte de la doctrina social de la Iglesia, pese a que le pese a muchos. Entonces, lamentablemente, como nadie es profeta en su tierra, la encíclica tuvo más difusión en otros países que en Argentina. Además, no es la encíclica de Francisco. Él le puso el gancho, como decimos en Argentina. Pero después de 2 años de investigación, a todas las universidades católicas, a distintos científicos, cualquier particular le podía hacer llegar sus aportes. Y de hecho, para el que no lo sabe, pero yo que lo sabía, tiene partes textuales de aportes de otros. Hizo aportes el doctor Pablo Canciani, hizo aportes de los que conozco, estoy hablando. Vieron millones de aportes de todo el mundo, pero personas que conozco personalmente, sí que lo sé por ellos. María Eugenia Di Paola, que ahora trabaja en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De la UCA, montones hicieron sus aportes. O sea, es un trabajo donde por eso digo, la parte verde es importante y por ahí pegó mucho lo verde, por llamarlo así, afuera, pero habla mucho más que de ambiente. Habla de todo. Yo creo que es una encíclica integral que yo defino como la encíclica de las relaciones, de las
y de las 4 principales relaciones, que si uno la lee y la va contextualizando sintetizando, integrando, son las relaciones con Dios, por supuesto, las relaciones con uno mismo, las relaciones con los demás y las relaciones con la naturaleza. Esas 4 relaciones engloban todo el comportamiento humano. Déjame agregar una más, porque también es una encíclica que promueve el diálogo interreligioso, ¿no? Absolutamente, las relaciones con los demás. Dentro del movimiento, yo sé que las palabras un poco que los guían es inspirar y movilizar, ¿no? ¿Cómo están llevando a cabo esta estrategia a través de formación, de generar animadores? ¿Cómo acompañan a las personas para que se inspiren y que movilicen? Bueno, hay distintas formas en distintos países y en distintas culturas. Pero hay programas, en el movimiento lo llaman programas. Entonces, uno de esos programas para inspirar, para movilizar, y que faltó la tercera, para incidir, es el programa de animadores Laudato Si, que está en curso ahora. ¿Hoy qué día es? 11. Todavía están a tiempo, hago marketing. Anótense. Ya nos anotamos todos. Bueno, es un curso que se da en todos los continentes, en 4, 5, 6 idiomas, lo van a ver. Búsquenlo, es gratuito, es asincrónico, o sea, ustedes lo hacen de acuerdo con su disponibilidad. Cada semana terminaron un módulo, les van a abrir el módulo siguiente. Creo que son 5 módulos y un trabajo final, que este año es facilísimo, porque tienen todo hecho y es proyectar en comunidad la película La Carta. Si no la vieron, primero la de Al Gore, no, primero La Carta, después la de Al Gore, para ver la historia. Me estás spoileando la próxima pregunta. Que estamos en pleno lanzamiento. Sí. En realidad ya se lanzó, ya tiene unos meses, pero están en plena difusión, ¿no?, de La Carta. ¿Puedes contarnos un poco de qué va este documental que está en Netflix? No, está en YouTube Originals. En YouTube Originals, exacto. Es una coproducción que tuve el honor de ser invitada al ¿cómo lo llaman? A la premiere. Ay, estuve en la premiere de una película con los actores principales en el Vaticano. Se estrenó el año pasado, llevó 8 años, plata, caídas económicas, pandemia, articular entre 4 productores distintos, porque fue una producción viene un nombre largo de la Iglesia, Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, más YouTube Originals, más, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de la productora, pero la van a encontrar en Netflix, porque ganaron un Oscar, creo que fue con una película que se llama Of the Fans, se llama la productora. Y la película esta con la que ganó el Oscar es Mi Maestro el Pulpo, o algo por el estilo. Esa sí está en Netflix. Y el movimiento Laudato Si, Tomás Insúa, el director ejecutivo del movimiento, también fue el, ¿cómo le dicen? Productor o director de producción, no sé, algo de eso. Una función como productor de la película. Con 2 años de pandemia, con intereses diferentes, porque por ahí a Of Defense lo que quiere ganar un Oscar, el dicasterio quiere llegar a todas las iglesias del mundo, el movimiento más o menos lo mismo, pero desde otro ámbito. Así que YouTube Original, que lo vean millones de personas para, como lo llaman, monetizar. Así que llegar a objetivos comunes y, como digo, con falta de recursos, con acomodar visiones, llevó unos cuantos años y con la pandemia. Y es una película que muestra, a ver, fíjate, abrí mi cartera y saca un sobre que dice La Carta. Los protagonistas los van a ver en el sitio, si quieren ver la película, la manera más fácil es de Letter Film, exactamente. Y cuando salimos, nos regalaron, a cada uno de estos nos dieron una carta. Una carta. Gracias, Ana. Y cuando sacábamos, adentro lo que estaba, no era esta, porque esta está firmada por Francisco, esta chiquitita es la firma de él,
pero era una igual a esta y bueno, y sin 10 lecturas como llevo, no, 7 lecturas como llevo y a cada una le encuentro cosas diferentes, para cada presentación cosas diferentes. Entonces, algunas personas de distintos lugares del mundo participamos en lo que llaman ver los cortes, lo llamaba el director de comunicaciones. Eran distintas compaginaciones de la película que aportábamos nuestra opinión, etcétera, y yo desde el primer momento que vi el primer corte dije, para mí esto no es la carta. Esto es la carta de Letter Part 1. Saben que en el Vaticano se habla inglés, ¿no? No italiano, inglés. Después se traduce al italiano, al español y al francés, pero... Y para mí es de Letter Part 1. Por supuesto que sí, como cuando uno lee la encíclica, la ves varias veces, le vas a encontrar cosas distintas y todo está incluido. Pero para mí la encíclica es mucho más que la parte de la encíclica que sí se muestra bien en esta visión. Cuando se lo dije a Tomás Insúa, al director ejecutivo, que ahora está haciendo la transición para cambiar por otro, este argentino me decía, no, para mí con esta ya es suficiente. Ahora se va así a trabajar en otro proyecto. Y, ¿qué puedo decir? La visión, mis síntesis y visiones que mostró la voz de la naturaleza, la voz de los jóvenes, la voz de los pobres, y que ya lo van a ver en theletterfilm.org. Ahí eligen el idioma, la película ya está tanto subtitulada como doblada a también 4 o 5 idiomas. Y además si quieren hacer un evento y lo registran ahí, después les llegan todos los recursos, está todo prearmado, es todo re fácil. En el movimiento una de las cosas bien que hacemos es esto de armar cosas para que la gente fácilmente pueda usarlas y no tenga que empezar de cero, que voy a diseñar un logo, que cómo hago para escribirle al cura y decirle si puedo hacerlo en la parroquia. Que hay muchas cosas que ya están hechas, es cuestión de meterse en el sitio y buscar y experimentar. Excelente. Silvia, la carta es excelente, yo la tuve oportunidad de verla, me encantó. Reúne la experiencia de distintas personas del mundo, habla de refugiados climáticos, de migrantes climáticos, es excelente. ¿Puedo agregar una cosita Obvio, más? ¿sí? Cuando terminó, yo la había visto la película, pero tengo una hijada que vive en España y pedí permiso si la podía llevar para ver el estreno, así que estaba casi en primera fila con ella, también con los protagonistas, con gente de todo el mundo. Terminó la película y yo, bueno, mandé fotos para Buenos Aires. La gente, también mucha gente que no la había visto, aplaudían de pie y lloraban. O sea, la sintieron como muy emocionante. Y se ve eso, el tema de los refugiados climáticos, de Senegal. No spoileemos mucho. No spoileemos, véanla. Exacto. Uno de los ejes de la carta, ahí viene lo de la esperanza, se habla de embajadores del dolor, como que cada uno es un embajador de un dolor distinto, ¿no? Del clima, del océano, de distintas formas de ver el mundo, ¿no? De los pobres. De los pobres. Mi pregunta es, quiero que sea muy clara. ¿Cómo vos, sabiendo lo que sabés, que no, las metas no se cumplen, que los objetivos no se están alcanzando, cómo podés ser embajadora de la esperanza? Supongo que por vieja, supongo que porque ya lloré mucho de joven, supongo que cuando comparo cómo está la sociedad ahora, de cómo estaba cuando yo empecé, piensen que en el EDIPA, en el equipo diocesano, hicimos un congreso sobre cambio climático en el año 2008 y la gente decía, ¿qué es lo que decís? Como dicen los cordobeses. Y en un país como Argentina, donde estamos todos los días peleando para ver si mañana vamos a tener inflación del 7, del 8, del 9 y por año 100 y no sabemos quién va a ser el nuevo gobierno y si va a sacar los planes y que la corrupción y que la corte y que todo lo demás. No son muchos los que nos ocupamos del tema, pero somos muchísimos más de lo que éramos. Y todos los jóvenes ahora se están metiendo en esto porque es su futuro, es su vida.
Y muchos no tan jóvenes como yo, que estamos jubiladas, que mi marido está jubilado, que no tenemos nietos que cuidar, le podemos dedicar un tiempo que antes no podíamos y que los jóvenes mismos no pueden, porque tienen que estudiar, porque tienen que trabajar, porque tienen que ver qué hacen de su futuro. Hay mucha más conciencia. Ahora está la encíclica. No todo el mundo la leyó, no todo el mundo le da bolilla, pero hay mucha más conciencia que antes y se están haciendo muchas más cosas que antes. Es cierto que se firma mucho, se escribe mucho y se hace poco, pero nosotros podemos hacer, cada uno de nosotros, si sabemos que hay cosas simples, que hay una parte de la encíclica que dice algo así como, cada compra es una decisión moral. Aprende a comprar, volvé a usar la misma pilcha, reflotá lo que no te dejes llevar por la moda. Eso es la educación y el cambio y la conversión ecológica que tenemos que hacer todos nosotros. Aprender a vivir en austeridad. Digo, hay cosas, la experiencia, dijo un filósofo argentino, es un peine que nos da la vida cuando nos estamos quedando pelados. Usemos ese peine con los pelitos que nos quedan. Seamos felices con lo que tenemos. Si al final cuando llegás a la edad de jubilarte, te das cuenta que valorás otras cosas que son muchísimo más importantes y empezás a darte cuenta que necesito, no sé, pintar la casa. No, está limpia. Sí. Por ejemplo, digo. Sí. ¿Necesito usar bolsa de plástico? No, hay montones de cosas que podemos hacer y muchas que ya se están haciendo. Sí, el otro día escuchaba al Papa que decía, como que va aclarando, ¿no? Sigue pasando el tiempo y sigue hablando de esto. Y decía, bendecir la mesa, o sea, lo que significa agradecer el alimento, ya es un cambio de paradigma. O sea, decir, esto que tengo adelante, gracias porque lo tengo, porque hay una producción, hay toda una historia atrás, una biografía de este alimento. Y aprender a qué pongo en esa mesa. Tal cual, sí. Hay tanto para hablar de eso. En la carta, ya es una de las últimas preguntas porque tenemos que ir cerrando. Mirá qué rápido pasó. Qué lástima. En la carta pasa así como muy desapercibido, por la mitad, una frase del Papa que habla de los jóvenes desinstalados. Que si uno no presta atención, es una frase más. Pero después retoma el tema y dice que cualquier revolución que pueda llegar a existir ahora o en el futuro esté en manos de los jóvenes desinstalados. ¿Podrías darnos una opinión respecto a eso? Sí, yo tengo que dar mi interpretación y me viene algo que hoy me lo mandó el Espíritu, pues yo que creo en Dios, que es algo muy viejo. Es más, la película de Al Gore lo muestra, pero muchos años antes yo lo había aprendido en mi época de empresaria. Medio siglo de mi vida fui empresaria, les cuento. Soy ambientóloga a partir de eso. Y me viene algo que está mostrado en la película de Al Gore, pero que si no lo encuentran en YouTube, que es el cuento de la ranita. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Saben que una rana, si ustedes la tiran en un balde de agua hirviendo, en una olla de agua hirviendo, la rana hace ¡ping! Y salta, y se escapa, y sobrevive. Pero si yo la pongo en una olla que hace frío, que está fría, y le prendo el fuego, y le voy levantando la temperatura, el cambio climático, la rana al principio dice, ¡ay, qué bueno, estoy más calentita! Para hacerla sintético, se muere hervida. Bueno, tenemos que desinstalarnos de la comodidad, hacer esa conversión ecológica, aprender mucho más, no creernos la cantidad de basura que nos dicen por televisión. Lamentablemente hay cada vez peor educación, cada vez más información sesgada, incluso de supuestos expertos. Entonces nos venden, les cuento un dato, una estadística que hicieron una empresa de marketing de Inglaterra que lo mostraba ya hace años en mis presentaciones en PowerPoint. Estudió un periodo, ya no me acuerdo de memoria, pero ponerle que te diga 10 años, de cómo había crecido la publicidad de productos ecológicos, verdes, sostenibles, sustentables, Pirulandia. Y habían crecido
en 7 años el 85%, una cosa así. Ahora, más del 90% de todos esos productos era mentira que eran así. Entonces tenemos que aprender más, tenemos que tomar conciencia de que le estamos dando, además de bendecir la mesa, y no es chiste, es comprar productos agroecológicos. O sea, las mismas personas que nos envenenan, que nos dan productos envenenados, que nos dan verduras llenas de pesticidas, esas mismas empresas después nos mantienen vivos muchos años, porque ellos mismos nos venden los remedios para mantenernos vivos. Vivimos cada vez más, hasta un punto, ya empezó a declinar la expectativa de vida, pero vivimos cada vez más años con menor calidad de vida. Y nos quieren vender que 5 cuadritos que la verdad que nadie mira, entre ellos mi marido, que si tiene exceso de esto, exceso del otro, o el de más allá, lo reto, pero igual no me aprende el hombre. Excelente. Así que eso, hay que desinstalarse de la comodidad. Perfecto. Para sobrevivir. Exacto, muy bien. Yo cuando era chico, que considero que no fue hace mucho, tengo 36 años, hablaban de bienes renovables y bienes no renovables, y el agua estaba como algo renovable, decían. Renovable. Ya no. Yo crecí con eso. Y de verdad no fue hace tanto. Estamos hablando de un cambio realmente de paradigma. La mayoría del público que nos escucha acá en el auditorio y que nos está siguiendo por nuestro canal de YouTube son jóvenes o son educadores que están en contacto con jóvenes. ¿Qué mensaje le dirías, y con esto cerramos la charla, a esos Qué jóvenes? Lástima. A ver, desinstálense. Primer mensaje. Segundo, opinen, permítanse equivocarse, pero aprendan. Basta de la vida fácil. Los van a hervir como ranitas. Los están hirviendo como ranitas. Les hacen creer que son importantes porque los llevan a un grupito y le aparecen en, como ahora, no sé por dónde, ¿viste? Entonces los sentimos importantes y la verdad es que nos están usando y el futuro de ustedes está mal si no cambian, si no se desinstalan. Un dato, si seguimos a este ritmo, para el 2050 no va a haber pareja humana que pueda procrear naturalmente. Seguro que si todos se ponen a pensar, tienen algún chico con síndrome ADHD, no sé, déficit de atención y síndrome de hiperactividad, que tienen algún adolescente con cáncer, que tienen disrupción endocrina, cada vez hay más diabetes, cada vez más hipertensión, cada vez más asma. Todo eso es un ambiente contaminado, degradado, mal alimentado, y todo lo que tenemos acá tiene de esos productos químicos que nos enferman. Volvamos a lo natural, volvamos a lo no descartable y acordémonos de que todo y todos estamos conectados. Bueno, muchas gracias, Silvia. Intuíamos el placer de esta charla, pero la verdad que superó cualquier expectativa. Gracias. Pero gracias.